Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Traemos más partidas sobre el torneo de Buenos Aires 1970 en el que participaba Bobby Fischer. Ya habíamos traído anteriormente un par de partidas, las tenéis juntas junto con esta y las próximas que iré trayendo pues en un enlace en todos los vídeos que voy subiendo al canal. Pongo un mensaje fijado con los torneos también actuales, los torneos o campeonatos históricos. Y también hemos traído pues algo de teoría, seguimos trayendo, y en esta ocasión volvemos a este año 1970 y nos encontramos ya en la cuarta ronda. Fischer lleva las blancas y por parte de las negras un jugador argentino, maestro internacional, que se llamaba Samuel Schweber. Llegó a ser subcampeón en 2 ocasiones jugándose el campeonato de Argentina y también participó en 5 Olimpiadas de ajedrez, consiguiendo plata en una de ellas y también en el Campeonato Panamericano por equipos de 1971 en Tucumán, pues se alzó con la medalla de oro por equipos. Por lo tanto, un jugador bastante fuerte al que se enfrentaba Fischer, y vamos a ver qué es lo que pasa ya en el tablero. Fischer con su E4, a lo que se responde con E6, defensa francesa y más jugadas de desarrollo, D4, D5, y para defender este ataque de E4 pues hay varias posibilidades. Variante del avance con E5, caballo D2, permitiendo en algún momento quizás C3 para reforzar la defensa también del peón de D4 en caso de que las negras intenten romperlo con un C5, pero de momento Fischer juega caballo C3, también lógicamente muy posible, y tras estos movimientos alfil B4, clavando al caballo y entrando así en la variante Winawer. E5, seguimos en la Winawer, que es una defensa pues bastante compleja en la que tenemos pendiente también, como dijimos también, mientras traemos la teoría de la defensa siciliana, entrar más adelante con la defensa francesa. Y de momento con este movimiento lo que se ha cerrado el centro, también de alguna manera pues este peón adelantado controla casillas como D6, F6, evita que este caballo de alguna manera pues pueda desarrollarse por su casilla natural, y tras estas jugadas pues movimientos lógicos, teóricos, C5, rompiendo o intentando romper esta estructura de peones. Aquí Bobby Fischer juega A3, de alguna manera fuerza el cambio, aunque sus peones pues se van a doblar, fuerza el cambio ya que si el alfil intenta retirarse a A5, las blancas cuentan con B4. Aunque las negras tienen ventaja de 2 contra 1, quizás este movimiento ya no es bueno, ya que las blancas no tienen por qué recapturar y sí jugar caballo E5. La idea de este movimiento es no entrar con el caballo vía C7, sino en D6, sería un potente caballo en la posición que estaría dando un jaque al rey, y de alguna manera pues las blancas podrían tener ya cierta ventaja en la posición. No obstante, siguiendo con la línea, se puede jugar un C3 con jaque a la descubierta, alfil de 2 para defenderlo, y tras estos movimientos incluso una nueva captura atacando la dama, dama por C2, y tras caballo C6 desarrollando y reforzando la defensa de este alfil, pues aquí vendría este caballo D6 con jaque, rey F8, y como digo, aunque la partida se tiene que seguir jugando, las blancas cuentan con esa ligera ventaja que, teniendo enfrente a Bobby Fischer, pues mejor no dársela. Por lo tanto, A3, alfil por C3 jaque, se doblan los peones, aunque las blancas ya tienen una formación interesante de peones. Como vemos y hemos comentado, el centro está prácticamente cerrado y las piezas blancas pues tienen ya cierto control, sobre todo por el flanco de rey, ¿no? Con su dama, con el alfil de casillas negras, también un caballo F3 en algún momento, caballo G5, este alfil puede incorporarse por alguna de las diagonales, al menos de momento, y seguir con bastante presencia en la posición. La partida continúa con dama C7, también jugada de desarrollo. Aquí si las piezas negras jugando este caballo E7, buscando también pues el desarrollo del caballo quizás a esta casilla de G6, permitiendo el enroque en corto, o también realizando un dama C7 en la posición, las blancas, o podríamos pensar en jugar este dama G4, toca en G7, las negras podrían simplemente ignorar y desarrollar en dama C7, y aunque la posición pues parece favorecedora a las blancas, siguiendo esta línea pues hay igualdad. Se ha capturado un peón en G7, permite la captura de un segundo peón,
pero tras estos movimientos las negras pueden contragolpear con c por d4. El tema o la amenaza es que la dama ahora en c3 pues está dando un jaque, ganando la torre en la siguiente jugada, y aquí quizás para defender la casilla de c3, no ya el peón, sino la casilla en sí, pues se podría jugar caballo e2. Más jugadas de desarrollo como caballo b, c6, f4, reforzando ahora la defensa de este peón, podrían ser posibles, y tras un d por c3, dama d3, y como vemos pues la partida está con igualdad y en las bases de datos hay más de 1100 partidas jugadas por grandes maestros con esta misma posición, en la que muchas de las partidas son con puntuaciones o maestros que tienen más de 2600 puntos. Está un poquito todo manga por hombro, por decirlo así. Las piezas negras cuentan con dos columnas abiertas en el flanco de rey, este alfil que de momento no tiene proyección para las piezas blancas, este peón que de momento está incrustado en el flanco de dama, y de alguna manera pues con sus pros y contras. También por otro lado las blancas pues cuentan con pareja de alfiles, pues ambas formaciones pues hay igualdad, ¿no? No obstante, se juega, como decíamos, dama c7, volviendo a la partida, no se juega dama g4, y aquí Fischer sigue desarrollando caballo f3, caballo c6, y tras estos movimientos alfil e2, alfil d7, quizás aquí podría haber sido mejor jugar caballo g e7, ya que el desarrollo del alfil por esta diagonal, pues como vemos tampoco le conduce a nada, está completamente chocando contra sus propios peones y en esta posición también contra el caballo. También era posible caballo g e7 o jugar b6, en algún momento se podía jugar un alfil b7, también alfil a6, aunque de momento está controlada por el alfil de casillas blancas esta casilla, pero podrían ser alternativas quizás un poquito más buenas para las piezas blancas, ¿no? Negras. No obstante, se juega alfil d7 y tras enroque en corto por parte de Bobby Fischer, ahora sí se juega caballo g e7, y aquí, como vemos, este peón de c5 está sin defender. Fischer no lo captura, tendría tres peones pues triplicados en una columna. Este peón ha dejado de estar defendido por un propio peón y lógicamente no es una buena opción en la posición. Juega no obstante a4, no ahora, pero sí de cara a un futuro se podría jugar una a5 para intentar restringir esta mayoría de peones que tienen las negras en el flanco de dama. Este peón, como vemos, ha quedado aislado y de momento en a4 controla la casilla de b5, y en caso de que este caballo se retire, pues tampoco este alfil, al menos de momento, tendría movimientos por ninguna de estas diagonales, de alguna manera mirando al rey enemigo, ¿no? La partida continúa con caballo a5, Samuel seguramente con la idea de colocar un caballo en c4, también bastante molesto, y mientras se juega torre e1, activando la torre y llevándola a una columna central, de momento está cerrada completamente, pues la partida continúa primero con c por d4. Seguro que si aquí, o la idea de Samuel en esta posición, pues hubiese jugado caballo c4, como vemos la dama no controla directamente esta casilla, y este movimiento que hace pues es para que o puede ser que la dama tenga un control sobre ella cuando el caballo salte a c4. No obstante, esta captura en d4 favorece a Fischer, ya que se desdoblan los peones, se juega caballo c4 ahora en la posición y alfil d3. Nuevamente, si vemos la disposición de estos dos alfiles en la posición, también del caballo junto con la dama, pues es bastante interesante, o están las piezas casi activas, prácticamente todas para las piezas blancas. Este alfil, aunque no de momento, también podría venir vía a3. De momento este caballo está ahí colocado y es la idea de Fischer. Una vez que elimine este caballo, como vemos, las piezas de las negras pues están de alguna manera en modo muy pasivo, prácticamente sin movimientos, como comentábamos, por parte de este alfil en ambas diagonales. Este caballo de momento se ha desarrollado y ahí se ha quedado, y la dama pues ahí está teniendo cierto control sobre una columna semiabierta.
La partida tras estos movimientos continúa con h6, podríamos pensar en un enroque en corto para las negras, pero aquí ya sería definitivo y ganador para las blancas. Existe este sacrificio y si rey por h7, caballo g5 con jaque. Parece más seguro llevar al rey a g8, dama h5 para buscar el mate y tras retirarse la torre para dar una vía de escape al rey, dama h7 jaque, rey f8 y tras un nuevo jaque en h8, caballo g8 para cubrirse siendo única. No obstante, tras este movimiento, caballo h7 con nuevo jaque, la idea es eliminar a este caballo. El rey se puede retirar a e7, manteniendo la defensa por parte de la torre, pero una nueva pieza, alfil g5 dando un jaque, pues prácticamente ya es imposible de frenar. Se puede colocar el caballo que quedaría clavado a fin de atacar a la dama también y existiría este dama por g7. Si las piezas negras juegan f6, también dama por g7 jaque y tras retirarse el rey, por ejemplo, pues a esta casilla de d8, alfil por f6, caballo por f6 primero y tras este nuevo jaque, rey e8 y finalmente mate con la dama en f8. Esto si el rey se retiraba a g8, que parecía pues más seguro, y si viene a g6, pues también las blancas pueden jugar dama g4, f5, captura al paso, y aunque no hay un mate tan directo, pues también este rey está bastante expuesto en la posición y es perdedor. Por lo tanto, ya el enroque en corto, al menos en esta posición, pues no es posible. Se juega h6 y tras estos movimientos Fischer juega caballo d2. Como decíamos, su intención quizás es eliminar este caballo. Samuel se adelanta y se captura en d2. Quizás si hubiese esperado y las blancas un momentito, y si Fischer hubiese jugado este movimiento, quizás caballo d2, pues podría haber capturado en c4, y el tema es que tras la recaptura por parte del peón se libera esta casilla cogiendo bastante fuerza quizás este alfil en la casilla de c6. Es verdad también que está el alfil de casillas blancas para interponerse, pero de alguna manera ya podría tener algún camino o alguna autopista para tener un poquito más de fuerza, ¿no?, en la posición. No obstante, como decimos, se juega caballo por d2 y tras alfil por d2 nuevamente pues los alfiles tienen muchísimo recorrido junto con la dama, quizás en g4 y esta torre vía E1, E3 que vamos a ver que va a entrar por la tercera. También este alfil, al menos de momento, podría entrar por b4, se juega caballo c6, se domina o se controla esta casilla de momento y tras estas jugadas dama g4, como hemos comentado anteriormente, se está tocando el punto de g7, decide defenderse y de alguna manera pues también la posición queda un poquito más delicada y quizás aquí las piezas negras podrían haber buscado este enroque en corto. También es verdad que dama por g7 es posible y tras capturar las piezas negras en d4, pues aquí las blancas podrían retirar y esconder y bloquear con su dama en f6 o también incluso capturar este peón, aunque ya de alguna manera estas torres podrían tener bastante presencia en columnas abiertas. Nuevamente este alfil es interesante comentar que sigue completamente fuera de juego y prácticamente pues todavía las piezas blancas siguen manteniendo cierta ventaja en la posición. Como decimos, se juega g6 y tras estas jugadas Fischer activa su torre para meterla por tercera, ahora sí enroque en largo, y tras traer primero la torre a g3, aquí se juega rey b8. Este rey seguro que está más seguro en la casilla de b8 que c8, ya que esta columna, como vemos, está semiabierta. Tampoco hay previsión de ataque por parte de las piezas blancas, además está la dama de por medio y este alfil es verdad que pues también está protegiendo, ¿no?, a este rey. Por lo tanto, este movimiento del todo quizás no sea el más correcto, no obstante ocurre en la partida y aquí también una idea podría ser que en caso de que se puedan abrir estos peones y haya un cambio de dama por dos torres para las casillas negras, esta torre de g3 podría entrar en la posición, da un jaque, este alfil no defiende debido a que el rey está en c8, pero no obstante existiría este caballo en d8, por lo tanto
Bueno, pues el rey se lleva a B8, Fischer retira su torre de G3 y la trae a F3, atacando en F7, y tras F5 permite tener un peón pasado y cerca de la coronación. Tras estas jugadas, de alguna manera pues comienza a mover sus peones Samuel, se está tocando también ahora a la dama, y tras retirarse esta a G3 se continúa con caballo por D4. Podríamos pensar en este movimiento para capturar una nueva pieza, pero aquí las blancas cuentan con alfil F4 y ganan la dama por 2 alfiles, ya que tras esta posición, si no se captura en F4, se va a capturar en C7. Lo bueno que tienen las piezas blancas es que capturan dando un jaque y ganando un tiempo, y tras retirar el rey pues se retira la torre a E3 y tras estas capturas pues las blancas están ganando en la posición. No obstante, como decimos, esto no ocurre, caballo por D4 atacando a la torre E3, y aquí ahora sí que funciona este movimiento, ya que el alfil pues no tiene acceso a F4 debido a la torre. No obstante, en esta posición pues Fischer encuentra el mejor movimiento, y es un sacrificio en el que entrega la torre que además no se puede capturar. En caso de capturar por parte de las blancas ahora en la posición, nuevamente alfil F4 gana más rápidamente la partida, y aquí primero Samuel captura en G3 previendo que Fischer va a recapturar. No obstante, Fischer había llegado más allá, como siempre solía hacer, captura primero en D4 entregando completamente la dama, pero el problema para esta dama es que no tiene casillas de escape. A cualquier casilla que venga pues están todas controladas por todas las piezas blancas, ¿no? Aquí los peones pues tienen control, el alfil y este rey lógicamente por los 3 peones. Por lo tanto, incluso la dama yéndose a D6, nuevamente alfil F4 sería posible, y tras los cambios pues la partida seguiría de esta guisa, ¿no? Con esta línea, que quizás si contamos material hay igualdad de material en cuanto a piezas, y hay un peón de más que podría ser este pasado muy peligroso tratando de ser de Fischer, pero quizás hubiese sido una jugada mejor llevar la dama a D6 e ir por este camino y no por el que trae la partida. Aunque Samuel tiene una idea fantástica también a priori, que es traer la dama G4. Ahora sí, la torre tiene que capturar y llegamos a esta posición en el que Fischer sigue contando con peón de más, pero a cambio tiene calidad de menos. Por lo tanto, ese trueque que hemos visto con la posición anterior es favorecedora a Samuel, pero el tema es que estos 2 alfiles son muy potentes en la posición. Además, aquí están controlando perfectamente bastantes casillas de esta columna abierta, que es donde realmente las torres pues se pueden sentir cómodas. Como vemos pues en estas columnas pues lógicamente hay peones del bando contrario, de su propio bando, que no permiten tener esa fuerza que tienen las torres, y la única columna que además está abierta, la ponemos así en verde, pues tiene varias casillas que están controladas por parte de las piezas blancas. Fischer continúa con alfil por G6 ganando un peón, torre H-G8 atacando al alfil de Fischer. También se podría haber traído la torre a F8, podríamos haber pensado, pero tras alfil por H6 ganando un nuevo peón, ahora las negras lo recuperan, y tras estas jugadas o estos cambios de material, pues el material sería el mismo, a diferencia de que las piezas blancas cuentan con 2 peones de más y 3 de ellos están pasados en el flanco de rey. Por lo tanto, también victoria para las blancas si la torre viene a F8, viene G8, alfil H7, la torre vuelve a H8, Fischer decide volver a esta posición en D3 para evitar también temas de repetición de movimientos, y tras finalmente traer una de las torres Samuel a esta columna abierta, esta torre que Fischer ha estado jugando con una pieza quizás de menos, pues simplemente ha estado ahí defendiendo en A4, también hace una gran labor defendiendo en la primera fila. Por lo tanto, temas de mate de momento no hay. Se juega F7 y ahora, a cambio de un peón, recupera la calidad, y tras estas jugadas se juega en la posición torre E7, se corona, y tras torre por F8
pues la partida continúa con estos movimientos en el que tras torre F7 vemos estos cambios y la posición es igual que antes, ahora ni siquiera teniendo esa calidad de más, teniendo una posición también más abierta en el tablero y manteniendo las blancas un peón de ventaja. Vamos a ver, Fischer era bueno en todo, aunque en los finales pues tenía una técnica exquisita, ¿no? Vamos a ver cómo va a activar estos peones en el flanco de rey, que parece fácil, lógicamente, cuando ves sus partidas. De momento F3, el alfil se retira D7 y al estar atacado este peón de A4, Fischer lo adelanta a 5. De alguna manera este 2 contra 1, pues junto con el alfil, pues este peón es más difícil de batir o puede contener estos dos peones, al menos de momento, y además se ha retirado de este ataque por parte del alfil negro de casillas blancas, así que la torre de momento podría estar disponible. Tras estas jugadas, ambos jugadores empiezan a activar los reyes, trayéndoles al centro del tablero, torre F7 y tras rey E3, rey D6. Tras estas jugadas se juega G3, podríamos pensar en un G4, no hay prisa, primero va a llevar los peones a las casillas negras, posteriormente los va a ir avanzando sin perder ninguno de ellos y con bastante seguridad. Rey C5 de momento, tras F4 se juega alfil G4 con cierto control sobre esta casilla que también el alfil pues está controlando, pero de alguna manera bloquea el avance de estos 3 contra 1 que hay en el flanco de rey. Se juega torre B1 finalmente después de 39 movimientos moviendo o empezando a activar esta torre, y tras torre 7 primero con jaque, rey D2, B6, hay cambio de peones en la posición y tras estas jugadas la partida continúa con H3. Aquí Fischer está entregando un peón, pero a cambio, en caso de capturar no pasa en la partida, torre H1, este alfil se tiene que retirar y tras torre por H6 se recupera el peón y ahora habría un 2 contra 0 que, aunque el 3 contra 1 también es bastante favorable a las blancas, pues en esta posición todavía más. Aquí Samuel decide retirar su alfil, permite G4, como vemos pues el avance sigue, y tras D4 también intentando algo por parte de las negras, ya está este F5, torre 3 y tras jugarse un F6, ahora sí buscando la gloria, aquí Samuel decide jugar torre F3 atacando a este peón, pero tras torre F1 defendiéndolo, pues poco más hay que hacer. Si se retira la torre, pues finalmente se va a estar coronando y tras estas capturas continúa la partida con alfil E6 por parte de Samuel, pero finalmente decide abandonar. Siguiendo un poquito una línea, aquí las piezas blancas podrían jugar H4, esta captura en G4 no es posible ya que el peón corona, y si intentamos tras este movimiento de H4 acercar quizás el rey D6 para venir a la ayuda, pues primero se pueden cambiar peones. Esto ya pues está prácticamente ganado y además este rey podría venir posteriormente a capturar estos peones sueltos que tienen las negras, en tanto y cuanto que el rey pues junto con el alfil tienen que proteger esta posibilidad de coronación en el flanco de rey. Nuevamente Fischer jugando a un nivel estratosférico y más adelante seguiremos trayendo partidas sobre este fabuloso torneo. Un saludo y vamos hablando. Chao.